Una tarde, en las laderas silenciosas de Galilea, Jesús se sentó con su grupo más cercano alrededor de una fogata. El rollo de la Torá estaba abierto sobre sus rodillas. La luz anaranjada de las brasas se reflejaba en las letras hebreas, antiguas y oscuras, como si cada trazo guardara siglos de temor y obediencia. Habían terminado de leer un pasaje del libro del Éxodo. No era una historia amable, era un decreto. Yahvé ordenando a los israelitas arrasar ciudades enteras, matar hombres, mujeres, niños, animales, borrar de la tierra todo lo que respirara. Ningún sobreviviente, ningún perdón. El silencio que siguió fue pesado. El viento movía las llamas, pero nadie se atrevía a hablar. Pedro levantó la mirada del rollo. Tenía el rostro tenso, casi pálido. «Maestro», dijo en voz baja, «¿por qué el Dios de nuestros padres es así? ¿Por qué ordena destrucción total? ¿Por qué parece estar siempre enojado, siempre celoso, siempre exigiendo obediencia bajo amenaza? Tú nos hablas de un Padre de luz, de amor, de plenitud», señaló el pergamino con la mano temblorosa. «Pero esto no se siente como amor, esto se siente como furia». Jesús cerró el rollo con calma. No con desprecio, sino con una lentitud deliberada. Miró a cada uno, Pedro, Juan, María, Magdalena. Sabía que lo que iba a decir iba a marcar una línea que no se podría deshacer. Sabía que esa enseñanza, si se divulgaba, sería motivo suficiente para que quisieran eliminarlo. Sabía que la institución religiosa tardaría siglos en intentar borrar esto de la memoria humana. Entonces habló. Ese no es el Padre, no es la fuente, no es la mónada. El Dios del que acaban de leer, el que exige sacrificios de sangre, el que envía diluvios para ahogar al mundo, el que ordena exterminios y los declara santos, no es el Altísimo. Tiene un nombre, Yaldabaoth, el demiurgo, el arconte principal, y ha estado haciéndose pasar por el Dios supremo desde el inicio de este reino material. Esta distinción jamás quedó registrada en los textos canónicos. Cuando, siglos después, en el siglo IV, la Iglesia reunió y fijó los libros que hoy se consideran Biblia, toda referencia directa a Jesús revelando a Yahvé como el demiurgo fue eliminada. Los escritos gnósticos que preservaban esta enseñanza fueron perseguidos, copiados en secreto, enterrados y muchos de ellos destruidos. Los maestros que insistían en diferenciar al Dios del Antiguo Testamento de la verdadera fuente fueron acusados de herejía y silenciados. ¿Por qué tanto esfuerzo? Porque si los cristianos supieran que el Dios del Antiguo Testamento, al que han adorado, temido y servido durante siglos, es en realidad el arconte jefe de una prisión material y no el Padre del que hablaba Jesús, el sistema religioso basado en miedo, culpa y obediencia se derrumbaría de inmediato. Se acabaría la culpa como herramienta de control. Se acabaría el terror al castigo eterno como arma. Se acabaría la idea de que hace falta sangre para salvarse. Ese Dios colérico, celoso, exigente, jamás fue la mónada. Nunca fue el Padre verdadero. Era el impostor, y Jesús vino, entre otras cosas, a exponerlo. Esta noche, tú estás escuchando el mismo tipo de argumento que Jesús enseñó a sus discípulos. Las señales específicas, los pasajes concretos, las características objetivas que muestran que el Dios del Antiguo Testamento no coincide con la mónada, coincide con Yaldabaoth. Y una vez que ves el patrón, una vez que reconoces la firma del arconte en el propio texto sagrado, ya no puedes desverlo. Si estás listo para identificar al Dios del Antiguo Testamento como lo que es, si estás dispuesto a dejar de confundir al carcelero con el Padre, deja escrito en los comentarios ahora mismo: «Soy mónada, no demiurgo», y declara tu soberanía. Antes de entrar en las evidencias concretas, las 5 pruebas claras que están a simple vista en la propia Biblia, hay que entender por qué esta distinción no es un detalle secundario.
El Dios del Antiguo Testamento y la mónada no son dos ángulos del mismo ser, no son dos lados de una misma moneda, no son Dios severo y Dios amoroso en tensión dentro de una única identidad. Son dos entidades distintas, con naturalezas distintas, con intenciones distintas, operando en frecuencias opuestas. El Dios del Antiguo Testamento se presenta como celoso, vengativo, violento con sus enemigos, obsesionado con la obediencia y la exclusividad. Él mismo se define como Dios celoso, advierte sobre castigos, promete destrucción para quienes no se someten. La mónada, en la tradición gnóstica, es el pléroma, la plenitud total. No carece de nada, no compite con nadie, no reacciona con ira, no exige adoración, no necesita sacrificios. Es conciencia infinita, origen de todo, por encima de la dualidad. El Dios del Antiguo Testamento se arrepiente, cambia de opinión, desata desastres, se irrita, prueba, amenaza, castiga. La mónada no reacciona, emana, no destruye lo que procede de sí misma. La diferencia no es psicológica, es doctrinal, es metafísica, es una distinción de naturaleza. Ahora vamos a las evidencias concretas, no en textos ocultos, no en manuscritos secretos, sino en el libro que millones de personas tienen en sus casas. 5 rasgos que exponen al Dios del Antiguo Testamento como Yaldabaoth, el demiurgo, y no como la mónada. Prueba número 1. Su nombre es celoso. En Éxodo 34:14 se lee: «Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues el nombre del Señor es celoso, Dios celoso es». No dice simplemente que siente celos de vez en cuando, el texto afirma que su nombre es celoso, es decir, los celos no son una emoción pasajera, son la definición de su identidad. Los celos implican carencia, comparación, miedo a perder algo, inseguridad frente a otros. Esa estructura es propia de un ser limitado que se percibe amenazado por otras entidades. La mónada, siendo plenitud, no tiene nada que perder, nada que defender, nada con lo cual compararse. No puede ser celosa porque no hay otro fuera de su plenitud que la ponga en riesgo. El demiurgo, en cambio, sabe que no es el absoluto, sabe que existe algo más allá de él, el pléroma, y sufre ante la posibilidad de que las chispas divinas descubran esa fuente. Por eso exige adoración exclusiva, prohíbe otros dioses, castiga la mínima desviación. Jesús, al leer pasajes como este, señalaba: «Ese no es el Padre, ese es un arconte defendiendo su granja». Prueba número 2. Declara que crea el mal. Isaías 45:7 recoge esta frase atribuida a Yahvé: «Yo formo la luz y creo las tinieblas, hago la paz y creo el mal. Yo, el Señor, hago todo esto». No dice simplemente que el mal sea solo ausencia de bien, no dice que el mal sea una consecuencia del libre albedrío de las criaturas. Declara que Él mismo crea el mal. En la perspectiva gnóstica, la mónada no crea el mal. La mónada es emanación pura, luz, conciencia, plenitud. La dualidad bien-mal pertenece al ámbito del cosmos inferior, del reino organizado por el demiurgo. Es dentro de ese sistema donde se establecen polos opuestos, conflictos, guerras, tensiones. Aquí, el propio Dios del Antiguo Testamento se presenta como arquitecto de ambos lados del conflicto: luz y tinieblas, paz y mal, un sistema de fuerzas opuestas pensado para mantener atrapadas a las almas en el juego de elegir bando, luchando dentro del mismo marco que él controla. Jesús enseñaba que en la mónada no hay guerra interna, no hay lucha entre principios opuestos, hay unidad. La guerra, la confrontación, la idea de Dios contra Satanás dentro de un mismo tablero forma parte de la construcción demiúrgica. El demiurgo genera la ilusión de separación y luego se ofrece como solución al problema que él mismo originó. La Biblia, en este pasaje, lo deja expuesto. El libro de Levítico es en gran parte un manual detallado de sacrificios. Indica qué animales matar, cómo sacrificarlos, qué partes quemar, cuáles comer, qué hacer con la sangre. Una y otra vez aparece la frase: «El olor de la carne quemada es agradable al Señor».
La sangre se convierte en moneda de intercambio, para perdón, para pacto, para favor. Desde la óptica gnóstica, esto encaja con la naturaleza de los arcontes, entidades que se alimentan de la energía liberada en el sufrimiento, en el miedo, en la muerte violenta. Un Dios que necesita sangre para estar satisfecho no es plenitud, es carencia. La mónada no demanda sacrificios, no necesita ser apaciguada, no depende de la muerte de seres vivientes para sostener su poder, es autosuficiente. El demiurgo, al no ser el origen absoluto, requiere flujos de energía para mantener su estructura. La religión basada en sacrificios es un mecanismo eficiente de cosecha. Jesús, al citar a los profetas, dijo, «Misericordia quiero y no sacrificio». No estaba pronunciando una frase decorativa, estaba trazando una línea entre el deseo del demiurgo y la naturaleza del Padre. El verdadero Padre nunca necesitó altares sangrientos. Prueba número 4. Castiga generaciones. En Éxodo 25, en el contexto de los 10 mandamientos, se lee que Yahvé visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Es decir, un pecado cometido por una persona sería motivo de castigo para sus descendientes, incluso 3 o 4 generaciones después. Esto no corresponde a justicia, sino a un sistema de deuda perpetua. Es un mecanismo de control que asegura que la culpa se transmita en el tiempo, que las familias vivan bajo la idea de cargar con pecados heredados, ira heredada, sin haber cometido ellos mismos los actos originales. La mónada, desde la visión gnóstica, no opera con este tipo de deuda acumulativa. Cada chispa divina es una manifestación de la fuente, y su trayecto no está sujeto a castigos heredados como propiedad. La noción de culpa transmitida como patrimonio es una característica de la arquitectura demiúrgica. Jesús denunció esta lógica cuando confrontó interpretaciones que vinculaban enfermedad y desgracia con culpas heredadas. El mensaje era claro: el esquema de castigo generacional pertenece al sistema del demiurgo, no al Padre. Prueba número 5. Ignora lo que está por encima de él. En el Génesis, el Dios creador revisa su obra material y la declara buena. Ordena, separa, construye. Se presenta como principio y fin, como si no hubiera nada anterior. Sin embargo, nunca reconoce el pléroma, nunca menciona la mónada, no hay referencia a reinos superiores de luz anteriores a su acción creadora. Los textos gnósticos describen al demiurgo como una emanación defectuosa, un producto de un desajuste en el proceso de Sofía, un ser poderoso dentro de su ámbito, pero ignorante de lo que lo trasciende. Cree ser el Dios único porque desconoce el nivel superior. Esta ignorancia es su marca. No es que oculte al Padre, es que no lo conoce. Proclama, yo soy el primero y yo soy el último, precisamente porque su conciencia está limitada al ámbito que gobierna. Jesús, en cambio, insiste en que viene del Padre y vuelve al Padre. Habla de un origen que está más allá del Dios nacional de Israel. Cuando dialoga con las autoridades religiosas de su tiempo, les dice que no conocen al Padre verdadero, aun cuando afirman adorar a Dios. La conclusión gnóstica es directa. El Dios del Antiguo Testamento corresponde al demiurgo, no a la mónada. Estas 5 características, los celos como identidad, la autoafirmación como creador del mal, la demanda de sacrificios de sangre, el castigo generacional y la ignorancia del nivel superior, son las marcas clásicas de Yaldabaoth según la tradición gnóstica. Los gnósticos lo llamaron también Saklas, el necio, Samael, Dios ciego. Distintos nombres para el mismo gobernante del cosmos material que atrapó chispas divinas en cuerpos, estructuras y leyes y las convenció de que él era su creador definitivo. Jesús vino a decir algo radical. Ese Dios no es Dios. Ese trono no es el trono supremo. El Padre auténtico está más allá. A partir de esta distinción, cada vez que leas el Antiguo Testamento, podrás identificar el patrón. Cada momento en que Yahvé exige obediencia total, amenaza con destrucción, reclama sacrificios, ordena masacres, castiga descendencias, verás la lógica del demiurgo. No es la voz de la mónada.
No es la voz de la conciencia infinita, es la voz de un gobernante que mantiene un sistema de control. Jesús no se limitó a insinuarlo y desaparecer. Ofreció criterios para distinguir entre el Dios verdadero y el Dios falso. Cualquier enseñanza, cualquier voz, cualquier estructura religiosa que funcione mediante demanda, amenaza y control, opera en clave demiúrgica. Cualquier enseñanza que señale que la chispa divina ya está en ti, que la conexión con la fuente es originaria, que no hay una deuda ontológica que pagar con miedo y sangre, se alinea con la mónada. El Padre no exige que lo apacigües, no negocia tu valor, no condiciona su amor a tu obediencia. Primero, esta enseñanza te separa del cristianismo institucional. La mayoría de las comunidades cristianas identifican sin matices al Dios del Antiguo Testamento con el Padre de Jesús. Si planteas esta diferencia, la reacción habitual será acusarte de error o herejía. Citarán textos producidos dentro del mismo sistema que estás analizando. No impongas esta visión, compártela solo con quienes estén realmente interesados en examinarla. Segundo, reconocer al demiurgo no implica descartar todo el contenido bíblico. Las palabras atribuidas a Jesús, el Sermón del Monte, ama a tus enemigos, el reino está dentro de ustedes, siguen siendo núcleos de doctrina que pueden leerse como expresión de la mónada insertada en un contexto dominado por el demiurgo. La clave es distinguir qué voz está hablando en cada pasaje. Tercero, identificar al demiurgo no borra su influencia externa, sigue operando a través de estructuras políticas, económicas, ideológicas y religiosas, pero pierde legitimidad dentro de ti cuando dejas de confundirlo con el Padre, cuando ya no le entregas tu obediencia por miedo ni tu energía por culpa, su dominio sobre tu conciencia se rompe. Esta es la enseñanza que la Iglesia institucional más temió. No que Jesús hiciera señales, sino que desenmascarara a Yahvé. Porque si se entendiera que la deidad colérica y sanguinaria nunca fue el Padre de Jesús, el edificio entero del miedo religioso se derrumbaría de un día para otro. No habría necesidad de apaciguar a un Dios enojado. No habría necesidad de intermediarios obligatorios. No habría necesidad de rituales de sangre para conseguir aceptación. El verdadero Dios, la mónada, no necesita nada de ti. Es la fuente de la que procedes. No está fuera, reclamando pago. Es el origen profundo de tu propia conciencia. No eres salvo por repetir fórmulas, sino libre cuando recuerdas tu origen. Si estás entendiendo la diferencia entre la mónada y el demiurgo, deja tu declaración en los comentarios. Soy mónada, no demiurgo. Suscríbete para seguir explorando estos datos, estos textos, estas fuentes que muestran cómo se construyó el sistema religioso y cómo se filtró la enseñanza gnóstica. Y dale like a este video para que más personas puedan revisar por sí mismas qué dice realmente el Antiguo Testamento y qué enseñó Jesús sobre el Padre. Porque el Dios del Antiguo Testamento no fue ni es el Padre. Nunca lo fue. Muchas gracias.